Luego de múltiples estudios y muchas teorías a su favor, es de casi el consenso general de la comunidad científica que el ser humano es originario del continente africano, más específicamente del África subsahariana, o sea, del África que está en la parte inferior del continente, el cual no limita con el océano, digo con el mar Mediterráneo. Los restos más antiguos se encuentran en lo que sería el Cuerno de África. Países como Etiopía, Tanzania y Somalia registran los más antiguos yacimientos de los Homo sapiens. Por ende, es de suponer que los demás continentes fueron poblados miles de años después. Pero hay uno de estos que tiene una gran diferencia con respecto a los demás, y me refiero al continente americano. Si uno se pone a estudiar y analizar cada uno de los descubrimientos y su antigüedad, se dará cuenta que los yacimientos encontrados en América son mucho más modernos que los demás continentes. Para hacernos una idea, los primeros yacimientos encontrados del Homo sapiens en Europa datan de hace 40.000 años, en el Oriente Próximo de hace 100.000 años, en Asia Oriental de hace 60.000 años, al igual que Australia. Sin embargo, los restos de que hubo alguna civilización, o no llamemos civilización, sino un asentamiento humano en América, datan de solo un máximo de 20.000 años, por lo que se cree que el continente americano fue poblado mucho después, y exclusivamente por la especie Homo sapiens. Hay diversas teorías que buscan darle una explicación a esta situación, al origen del humano fuera de América. ¿Cómo habrá sido nuestro continente antes de la llegada del ser humano? Hay evidencias claras de que el ser humano no tuvo incidencia en América, pues muchas especies desaparecieron con la llegada del hombre, pues ya a esa altura, digamos, al 20.000 a.C., ya tenía la costumbre de la caza, de la recolección de alimentos, de la agricultura, por lo que pudo generar un impacto en América que hizo que muchas especies se extinguieran. Y eso es totalmente falseable, pues se ha comprobado que muchas especies desaparecieron del continente americano alrededor de esa fecha, tales como los gliptodontes, los caballos americanos, especies diversas de mamut que habitaban en Norteamérica, los megatheriums de América del Sur y los perezosos gigantes también de esta región. Entonces, a partir de esta premisa, vamos a analizar cada una de las teorías que se han propuesto sobre el poblamiento de América, algunas con más fuentes y más evidencias que otras, pero igualmente debatibles, pues aún no se ha llegado a un consenso general de cuál es la fecha exacta en cuanto los humanos pusieron el primer pie y desde dónde en el continente americano. Y una de las primeras teorías que surgió fue la propuesta por Alex Harrica, llamada la teoría asiática, que es la explicación del poblamiento tardío del continente americano. Este autor se basa en los rasgos mongoloides de los habitantes de América y en los restos encontrados en el norte del continente que sugieren el paso de asiáticos por el puente de Beringia, que se encuentra entre Alaska y Rusia, en un periodo donde el hielo y la disminución del nivel del mar permitieron cruzar a pie a nuestros antepasados en búsqueda de alimentos, quizá también siguiendo a algunos animales que hacían también la migración. Los rasgos mongoloides se refieren básicamente a los rasgos que tienen los habitantes de Siberia, y el rasgo más común entre estos habitantes es la brida mongólica, o sea, los ojos rasgados o los ojos achinados, que podemos observar en gran parte de la población actual de Asia, y también podemos ver en los indígenas de América del Sur y de América del Norte, también en la población de los Inuit en el norte de Canadá. Esta teoría propone que aquel paso por el puente Beringia se realizó hace unos 15.000 años, el cual también se ve sustentado por la supuesta existencia de la cultura Clovis, que apoya la teoría del poblamiento tardío del continente americano.
pues se cree que hace aproximadamente 13.500 años estos habitantes pasaron desde Siberia hasta Alaska por el estrecho de Bering, ubicándose en el actual Canadá y Estados Unidos, dejando como registros utensilios típicos de esta cultura, tales como las puntas de lanza y demás utensilios, dejando por mucho tiempo el consenso de que la primera cultura que se asentó en América era la de Clovis. Sin embargo, luego de diversas investigaciones, se ha puesto en duda la teoría del poblamiento temprano de América, con algunos restos de que hubo un asentamiento humano, específicamente en Monteverde, al sur de Chile, con 14.800 años de antigüedad, es decir, 1000 años antes de que los primeros humanos cruzaran el puente de Beringia, según la teoría, el cual llega a explicar que primero se pobló América del Norte y muchos años después América del Sur, por lo tanto, luego de estos descubrimientos, la teoría del poblamiento tardío ha perdido bastante credibilidad, con muchas más evidencias. Incluso en Brasil hay restos de puntas de lanza que fueron datados de hace 32.000 años. Esto significa que el poblamiento de América debió haber sido mucho antes si se partía por el puente de Beringia, pues para llegar a Brasil requirieron de muchos milenios los humanos para llegar hasta allá. Por lo que luego de estos descubrimientos surgieron diversas teorías más que indicaban otros pasos del hombre hacia América. Una de las más importantes teorías que busca dar explicación a estos descubrimientos es la teoría australiana propuesta por el antropólogo portugués Mendes Correa, que plantea que el poblamiento americano se debió a viajes realizados por pueblos australianos que bordaron la costa antártica para poblar desde el sur el continente, desde el estrecho de Magallanes. Esta teoría se basa en las similitudes culturales entre los habitantes de Tierra del Fuego y la Patagonia con los aborígenes australianos. Otros argumentos que utiliza el autor para justificar su teoría son el tipo de sangre similar en estos pueblos, características físicas y el uso de algunas herramientas en común, tales como el boomerang y las boleadoras. Se cree que estos sucesos ocurrieron hace más de 20.000 años. Otra teoría que da alguna explicación a los antiguos yacimientos que se encontraron en América es las teorías del origen autóctono. El principal exponente de ellas es el argentino Florentino Ameghino, que propuso, a diferencia de quienes planteaban las teorías de ocupación extranjera, que el ser humano pobló este continente a causa de un proceso evolutivo autóctono. El proceso evolutivo daba por resultado un Homo pampeanus, el hombre de la pampa, teoría que se sostenía en restos óseos que habrían pertenecido a una era previa a la llegada de las personas que emigraban de los demás continentes. El Homo pampeanus habría recorrido el continente y poblado desde diversas áreas. Halbrika cuestionó esta teoría, planteando que estos restos óseos eran de periodos más actuales, y había partes que pertenecían a animales autóctonos, por ello la confusión. Otra de las teorías que se han propuesto es la llamada Europa Océano Atlántico América. Remy Cottiville-Giraudet documentó entre 1928 y 1931 la hipótesis de un origen europeo en los Homo sapiens llamados Cromañón, de los pieles rojas, algonquinos. En 1963, Emerson Greenman planteó la ruta hipotética de la inmigración europea a América durante el Paleolítico Superior y el origen europeo de los beotucos de Terranova, unos aborígenes de una región de Canadá. Bruce Badley y Dennis Stanford plantearon en 1999 la existencia de esa migración basados en las similitudes entre la industria lítica solutrense y la cultura Clovis, refrendados en las investigaciones de ADN mitocondrial realizadas por Michael Brown. La teoría conocida como la solución solutrense supone que antiguos habitantes de Europa Occidental navegaron por el Atlántico de la era glacial, desplazándose entre los hielos flotantes, de manera parecida a la de los esquimales
hasta alcanzar la costa occidental de América del Norte, como muchísimos años después lo iban a hacer los vikingos, cuando fueron los primeros en colonizar América. Por último, vale mencionar la teoría de la Oceanía, Melanesia, Polinesia, América, en el cual habrían también utilizado balsas primitivas. El antropólogo francés Paul Rivet, quien planteó esta teoría en 1943, dijo que el hombre americano es de origen multirracial, por lo que no negaba otra ruta de inmigración. Eso fue contrario a los planteamientos de Alex Halrica y Méndez Correia, quienes sostenían que la procedencia era de una sola raza. Luego de la presentación de estas teorías, se puede llegar a algunas conclusiones provisionales. Es altamente probable que el hombre americano primitivo proceda del continente asiático, especialmente de las estepas siberianas o de la región del sudeste asiático. La semejanza entre estos grupos poblacionales asiáticos de estas regiones y la mayoría de los aborígenes americanos han sido objeto de análisis. De todos modos, el hecho de que las dataciones de máxima antigüedad que cuentan con consenso de la comunidad científica, Clovis, descubiertos en Estados Unidos y datados entre el 12.900 y el 13.500 antes del presente, y Monteverde, de Chile, datado en el 14.500 antes del presente, se encuentren simultáneamente en América del Norte y en el extremo sur de América del Sur, impide sacar una conclusión definitiva sobre este asunto. Sin embargo, estas fechas son aún muy recientes frente a otras fechas datadas en diversos lugares de América que aún no cuentan con el consenso de la comunidad científica. Habrá que esperar que estos estudios se consoliden. Por ejemplo, entre las numerosas cavernas del nordeste de Brasil, como mencioné anteriormente, se encuentra una conocida como Toca do Boqueirão o la Piedra Furada, la cual cuenta con numerosas evidencias de asentamiento primitivo como instrumentos líticos y lanzas. Sin embargo, se encontraron otros artefactos en cuarzo que son datados de hace 40.000 años. Semejante observación no es aceptada fácilmente por otros estudiosos que dicen que los cuarzos difícilmente tienen formas definidas que pueden ser consideradas manufactura y que no tiene sentido que los supuestos habitantes de la caverna hubiesen preferido el cuarzo a la piedra abundante del lugar. Las objeciones no restan los misterios que abre Piedra Furada y las excavaciones continúan. Pero aún más al sur, en Chile, las excavaciones de Tom Direnhai y otros muchos arqueólogos en Monteverde revelan restos de comida e instrumentos que se datan de hace 12.000 años e incluso 33.000 años. También Monteverde es contestado por muchos como una de las más antiguas evidencias humanas en América, pero son más contundentes de las que existen en el hemisferio boreal del continente. Otra cosa que hay que notar es que las culturas prehistóricas y las civilizaciones de América se desarrollaron de manera aislada del resto del planeta. La revolución neolítica americana es original y carece de toda relación con la que se produjo en la Mesopotamia asiática. Son civilizaciones muy distintas que se dieron orígenes en distintos lugares del mundo. El puente de Beringia desapareció hace unos 10.000 a 12.000 años, propuesto por Elias Scott, y con la excepción de los esquimales que mantuvieron ininterrumpidamente contactos comerciales marítimos de verano entre Siberia y Alaska y con Groenlandia, no hay pruebas contundentes que permitan concluir definitivamente que los pueblos amerindios mantuvieron contactos con pueblos de otros continentes posterior a el cierre de Beringia. Sin embargo, está plenamente probado que en el año 982 los vikingos comenzaron la exploración de Groenlandia y Canadá. Sin embargo, su penetración en el continente no fue significativa. Bueno, después de analizar todo, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que los seres humanos llegaron a América? ¿Cuál es el consenso general y actual que se tiene y el más acertado? Y analizando cada una de las propuestas y los aportes que se realizaron en las diversas teorías e investigaciones, se puede decir, y también luego de estudiar el caso también puedo decir como una conclusión,
de que efectivamente el ser humano tiene orígenes asiáticos y llegó a América por el puente de Beringia en alguna fecha entre el 12.000 y el 20.000 a.C., pues la mayoría de los descubrimientos datan entre esos años, por lo que es muy probable que haya sido en ese lapso de tiempo y muy poco probable que haya sido antes, pues los descubrimientos anteriores al 20.000 o 25.000 antes del presente son muy escasos y muy puntuales, por lo que no da pie para plantear que el origen del ser humano en América fuera temprano. Si bien hay muchos descubrimientos anteriores a esa fecha, la mayoría no están reconocidos como datados en los años que se dicen ser de antigüedad. Creo que viendo estas evidencias haré un video sobre el poblamiento temprano de América para, para que podamos evidenciar si tienen coherencia con las teorías propuestas. Y este ha sido el video, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.